Muy buenos días. Estamos en una nueva entrega de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino aplicada al cuarto Evangelio. Nos toca seguir adelante con el versículo 5 del prólogo del Evangelio según San Juan, el versículo que habíamos dejado analizado la última vez fue el número 4, con una cita de Orígenes. Vamos a retomar la lectura del versículo 5 y los comentarios que recopila Santo Tomás de Aquino de los autores antiguos y padres de la Iglesia hasta su época respecto a este versículo dicho. El versículo 5 del prólogo del Evangelio según San Juan dice: «Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron». Los autores venían contemplando y haciendo un discernimiento entre la luz, la vida, qué implicancia teológica tenían las metáforas de luz y la metáfora de vida, si cabe la palabra metáfora, me permito decir yo, que la estoy usando yo la palabra, no está en los padres, respecto a la vida, así el verbo es o no es la vida, como Juan dice en su primera carta, la vida se nos manifestó, la vida con mayúscula, ¿no? Ahí podríamos discutir si es una metáfora. Usemos la imagen. Bueno, vamos a ver qué dicen los autores. Son los autores que viene recopilando Tomás de Aquino desde hace unos videos atrás, el Crisóstomo, Orígenes, San Agustín. Muy bien. San Agustín, en el Tractatus número 1 del Evangelio según San Juan, respecto a esto de la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron, anota lo siguiente: aquella vida es la luz de los hombres, pero no pueden comprenderla los corazones insensatos, porque no se lo permiten sus pecados. Y para que no crean que esta luz no existe, porque no pueden verla, prosigue: y la luz resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Sigue Agustín. Así como el hombre ciego, puesto delante del sol, aun cuando está en su presencia se considera como ausente de él, así todo insensato está ciego, aun cuando tiene delante la sabiduría. Pero en tanto que ésta se encuentra delante de él, está él ausente por su ceguera, y no es que ella está lejos de él, sino él lejos de ella. Hay esa deliciosa comparación entre la ceguera y el pecado, ¿no? Vaya ceguera, ceguera voluntaria, la peor de todas. Sabemos que el cuarto evangelio está lleno de antítesis, muerte, vida, luz, tinieblas. Bueno, Orígenes, en el mismo tratado que venimos leyendo, ahora con un poco más de claridad, la última cita que habíamos mencionado en el video anterior del versículo 4 nos había dejado un poco confusos. No es muy claro Orígenes, o por lo menos la traducción que estamos trabajando nosotros, que lo estamos leyendo en lengua española, ¿no? La referencia que hace Orígenes, seguramente Santo Tomás ha tenido frente a él una versión latina de Orígenes. Si mal no recuerdo, Orígenes escribe en griego. Pero bueno, vamos a ver qué dice respecto a este capítulo, a este versículo 5 del cuarto evangelio, del Evangelio según San Juan, Orígenes a continuación de lo que hemos escuchado el video anterior, ¿no? Escribe Orígenes: y si la vida es
lo mismo que la luz de los hombres, ninguno que está en las tinieblas tiene vida, ni ninguno de los que viven está en las tinieblas. Y como todo el que vive se encuentra en la luz, todo el que está en la luz vive a la vez. Y bien, teniendo esto en cuenta, podemos entender recíprocamente que la muerte es lo contrario de la vida y las tinieblas de los hombres lo contrario de la luz de los hombres. De aquí que el que existe en las tinieblas está también en la muerte, y que el que hace obras de muerte no puede subsistir más que en las tinieblas. Por el contrario, aquel que hace cosas propias de la luz, o aquel cuyas acciones brillan delante de los demás hombres, y el que se acuerda de Dios, no está en la muerte, según aquello que se dice en el Salmo: no tiene parte en la muerte aquel que se acuerda de ti. Salmo 6. En cuanto a que las tinieblas de los hombres y la muerte sean de naturaleza semejante, no es asunto de este lugar. Nosotros éramos tinieblas en otro tiempo, pero ahora somos luz en el Señor, si somos santos y espirituales en algún modo. Todo aquel que fue alguna vez tinieblas lo ha sido como San Pablo, cuando fue capaz y apto de convertirse en la luz en el Señor, etc. Además de la luz de los hombres, es nuestro Señor Jesucristo, quien se ha dado a conocer por la naturaleza humana, a toda criatura racional e intelectual, como también ha manifestado los misterios de su divinidad, por lo que es igual al Padre, a los corazones de los fieles, según aquellas palabras del apóstol: en otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Eso cuando San Pablo le habla a los paganos, ¿no? Sí, Orígenes. Di pues, la luz luce en las tinieblas, porque todo el género humano, no por su naturaleza, sino por causa del pecado original, estaba en las tinieblas de la ignorancia de la verdad. Mas Jesucristo resplandece en los corazones de los que le conocen después de nacer de la Virgen. Y como hay algunos que todavía permanecen en las tinieblas oscurísimas de la impiedad y de la perfidia, el evangelista añade: mas las tinieblas no la comprendieron, como diciendo, la luz resplandece en las tinieblas de las almas infieles, partiendo de la fe y llevando a la esperanza. Prosigue Orígenes. Pero la ignorancia y la perfidia de los corazones inexpertos no han comprendido la luz del Verbo de Dios, que resplandece en la carne. Este es el sentido moral. Y la teoría de estas palabras, o sea, su examen o su meditación, es de esta manera. La naturaleza humana, aun cuando no pecase, no podría brillar por sus propias fuerzas, porque no es luz por naturaleza, sino que participa de la luz. Es capaz de sabiduría, pero no es la sabiduría misma. Así como el aire no luce por sí mismo, sino que se llama tinieblas, así nuestra naturaleza, mientras se examina por sí misma, no es más que cierta sustancia tenebrosa, capaz de participar de la luz de la sabiduría. Sapientísimo eso, ¿eh? Prosigue Orígenes. Y así como el aire, cuando recibe los rayos del sol, no se dice que brilla por sí mismo, sino que la luz del sol resplandece en él. Así la parte de nuestra naturaleza racional, mientras participa de la presencia del Verbo de Dios, no conoce por sí misma a su Dios ni las cosas comprensibles, sino por la luz divina que se halla en ella. Adviértase ahí, ¿no? La potencia obediencial, como van a decir algunos escolásticos, la capacidad de recibir de la racionalidad humana. No solo actividad, sino pasividad, que tienen potencia esa capacidad de poder llegar a recibir algo que ella misma no puede sino recibir de otro, y con mayúscula. Terminamos con Orígenes. Y la luz brilla así en las tinieblas, porque el Verbo de Dios, vida y luz de los hombres, no cesa de lucir en nuestra naturaleza, que considerada y estudiada no es más que cierta oscuridad informe. Y como esta misma luz es incomprensible para toda criatura,
las tinieblas no la comprendieron. Es una maravilla Orígenes, ¿eh? Qué profundidad, qué luz para penetrar intelectualmente y ver sobre todo los límites de su propia naturaleza racional natural y cómo se abre, en sí mismo lo comprende, ¿no? Cómo se abre a la luz sobrenatural. Le encanta Orígenes, es un gran maestro en esto, de ponerse en el límite de la razón natural y la razón iluminada por la fe, diríamos en términos magisteriales, ¿no? Bueno, para seguir con lo que refiere San Juan Crisóstomo en la homilía número 4, respecto a la vida, a la luz, escribe el Crisóstomo: las palabras y la vida era la luz de los hombres. Nos han enseñado de qué condición somos nosotros. Después dice qué beneficios nos ha concedido el Verbo en su venida respecto del alma. Por esto dice, y la vida era la luz de los hombres. No dice la luz de los judíos, sino en general de los hombres, porque no solo los judíos, sino también los gentiles han llegado a este conocimiento. Y no añadió, y de los ángeles, porque hablaba solo de la humanidad, a la cual el Verbo ha venido anunciando buenas nuevas. Muy bien. Bueno, en lo que refería arriba a Orígenes, podría llegar a sospecharse algún contraste en lo que leímos hace un rato. Orígenes decía que además de la luz de los hombres es nuestro Señor Jesucristo quien se ha dado a conocer por la naturaleza humana a toda criatura racional e intelectual. Eso podría llegar a entenderse sobre todo en intelectual, no en racional. Que también esa luz de Cristo ilumina a la naturaleza angélica, al menos en parte de la revelación. Nosotros sabemos que la naturaleza angélica conoce por ciencia infusa. En algunos textos de San Pablo y de San Pedro aparecería la iglesia como instrumento de revelación angélica. Eso hay que revisarlo sobre todo en la carta a los Efesios y en la segunda de Pedro. Ahora no recuerdo las citas. Pero Crisóstomo lo vuelve a circunscribir a los hombres. Bien, eso es una licencia, este comentario es una licencia que yo me permito suponer de lo leído arriba dicho por Orígenes, pero parecería el consenso de los escritores que estamos escuchando referir al hombre, ¿no? Una revelación a todo hombre, judío y gentil, pero no más que eso, no más ni menos que eso. Bueno, en la misma obra de Orígenes, Santo Tomás refiere respecto a la exégesis de este versículo 5 lo siguiente. Escribe Orígenes: preguntan algunos por qué el verbo no se llama luz de los hombres, sino la vida que hay en el verbo. Y nosotros respondemos que la vida de que se trata no es la que se dice común a los seres racionales e irracionales, sino aquella que tiene el verbo y que se realiza en nosotros por participación del verbo primitivo, para distinguir la vida aparente y falsa y desear la verdadera vida. La vida aparente y falsa ahí es la vida meramente biológica, ¿no? Prosigue Orígenes. Por lo tanto, en primer lugar, participamos de la vida que para algunos no es la luz en acto sino en potencia, a saber, para los que no están ávidos de conseguir lo concerniente a la ciencia. Por otro, al contrario, esa participación se hace también luz en acto, y estos son, según el apóstol, los que pretenden los mejores dones, a saber, el verbo de la sabiduría, al que sigue a continuación la palabra de conocimiento y de ciencia, etc. En el autor que cita a continuación, que sigue citando Santo Tomás respecto a este versículo 5 que San Juan Crisóstomo en la misma homilía 4, se reafirma lo mismo que está diciendo recién Orígenes, ¿no? Dice el Crisóstomo: la palabra vida en este caso no se refiere a aquella que hemos recibido por la creación, sino a aquella perpetua e inmortal que se nos prepara para la providencia de Dios. A la llegada de esta vida
queda destruido el imperio de la muerte, y brillando para nosotros una luz esplendorosa, no volveremos a ver las tinieblas. Porque esta vida subsistirá siempre, no pudiendo vencerla la muerte, ni oscurecerla las tinieblas. Por lo que sigue, y la luz brilla en las tinieblas. Llama tinieblas a la muerte y al error, porque la luz sensible no brilla en las tinieblas, sino sin ellas. Pero la predicación de Jesucristo brilló en medio del error reinante y le hizo desaparecer. Y Jesucristo muerto cambió la muerte en vida, venciéndola de modo que redimió a los que eran sus cautivos. Y como ni la muerte ni el error vencieron a esta predicación que brilla por todas partes y con su propia fuerza, añade, mas las tinieblas no la comprendieron. Seguimos escuchando a Orígenes en la misma obra. Debe saberse también que así como la palabra hombre está tomada en dos sentidos espirituales, así también las tinieblas. Y como decimos que el hombre que posee esta luz perfecciona las obras de la luz, y conoce también como iluminado por la antorcha de la ciencia, así también por el contrario, decimos que las tinieblas son los actos ilícitos, y aquella que parece ciencia no lo es en realidad. Mas así como el Padre subsiste y no hay tinieblas en él, del mismo modo el Salvador. Pero como tomó sobre sí la semejanza de nuestra carne pecadora, no es incongruente decir respecto de él que tenga en sí algunas tinieblas, porque ha tomado las nuestras para disiparlas. Esta luz, por tanto, sigue Orígenes, que se ha convertido en vida de los hombres, resplandece en las tinieblas de nuestras almas, y ha llegado hasta donde el príncipe de estas tinieblas lucha contra todo el género humano. Las tinieblas han perseguido esta luz, lo que se demuestra por las batallas que han sostenido el Salvador y sus hijos, luchando estas tinieblas contra los hijos de la luz. Pero como Dios los defiende, las tinieblas no invaden la luz, ya porque no pueden seguir la velocidad de ella por su propia lentitud, ya porque si esperan a que llegue también tienen que huir cuando se aproxima. Conviene considerar que no siempre las tinieblas expresan algo malo, sino que algunas veces algo bueno, según aquellas palabras del Salmo, puso las tinieblas como su escondrijo, Salmo 12:12. Porque aquellas que se refieren a Dios son desconocidas e imperceptibles. Diremos acerca de estas tinieblas provechosas que marchan en dirección a la luz, y entonces las comprenden, porque lo que era tinieblas mientras se ignoraba, ahora se convierte en luz conocida para aquel que ha aprendido a conocerla. Bueno, otra vez nos encontramos ante cierta, voy a usar la palabra, a cierta tiniebla otra vez de Orígenes, ¿no? No parece muy clara esa segunda acepción de las tinieblas en el autor, ¿no? Sobre todo con el énfasis que está poniendo el San Juan Evangelista en este término. Bueno, en La Ciudad de Dios, capítulo 8, San Agustín va a decir lo siguiente, recopilado por Santo Tomás de Aquino. Este principio del Santo Evangelio, decía cierto platónico, debía ser escrito con letras de oro y colocarse en los sitios más visibles de todas las iglesias. No sabemos muy bien qué cierto escritor platónico sería, ¿no? Bueno, por último, San Beda el Venerable, en el capítulo 1 del Tratado sobre San Juan, escribe lo siguiente. Esto es lo último que vamos a referir de este versículo 5. Dice Beda: porque los evangelistas hablan de Jesucristo naciendo en el tiempo, mas San Juan atestigua que en el principio ya era el mismo, diciendo, en el principio era el Verbo. Los otros dicen que apareció de repente en medio de los hombres. Él atestigua que siempre estuvo con Dios cuando dice, y el Verbo estaba con Dios. Los primeros dicen que era verdadero hombre y el último que era verdadero Dios, diciendo, y el Verbo era Dios.
Los demás evangelistas le consideran como hombre que vive temporalmente entre los hombres, pero San Juan le considera a Dios con Dios, subsistiendo en el principio, diciendo: Este era en el principio con Dios. Los otros exponen las grandes cosas que hizo después de la encarnación, pero San Juan enseña que Dios Padre hizo por él toda criatura, diciendo: Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces la compilación que nos trae Santo Tomás de Aquino en la Cátena Áurea aplicada al versículo 5 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Por el momento nada más. Dios mediante nos encontramos en el próximo video para ya avanzar un poco más sobre este prólogo delicioso, riquísimo, del cuarto evangelio. El próximo video nos va a encontrar, si Dios quiere, con las referencias que Santo Tomás de Aquino nos trae de los padres y de los escritores antiguos referente ya a los versículos 6, 7 y 8 del prólogo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos ponemos en manos de Dios para que nos podamos encontrar la próxima vez. Que así sea. Adiós.